Bendiciones a todos. Les habla aquí el pastor Pablo Ramírez. Es un honor para mí estar aquí compartiendo acerca de los últimos tiempos. Creemos que es un mensaje muy importante para la iglesia en estos días y es parte de conocer la totalidad de nuestro Señor Jesús, que no solamente es el alfa, sino también la omega. Él es el principio y el final. En este momento Él es nuestro abogado e intercesor, pero un día Él volverá también como juez a reinar y también a juzgar a los vivos y a los muertos. Y queremos conocer la totalidad de Jesús, no solamente como el siervo sufriente, sino también como el rey de reyes que ha de venir, no solamente como aquel que entregó su vida como el cordero de sacrificio, sino como el león de la tribu de Judá. Y por eso queremos entonces hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. A mí me correspondió hablar específicamente del rapto de la iglesia. Y básicamente la gente pregunta, bueno, ¿qué es eso del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, de nuestra reunión con el Señor Jesús? Y es la doctrina que nos enseña que Cristo vendrá por su iglesia. Y aquellos que murieron esperando y poniendo su confianza, su fe en Cristo Jesús, resucitarán. Nosotros, los que estemos vivos para la venida del Señor, vamos a recibir un cuerpo transformado, glorificado, y juntos vamos a ser reunidos, trasladados, para encontrarnos con el Señor en las nubes, para estar para siempre con el Señor. Esto va a desatar una serie de eventos aquí en la tierra, pero también al mismo tiempo con nosotros en el cielo. Y hay versículos que hablan específicamente acerca de este tema. Me gustaría que me acompañe a 1 Tesalonicenses, en la palabra de Dios, al capítulo 4. Y vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 18, que es uno de los versos claves cuando tocamos este tema del rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y dice allí la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en este pasaje nos habla acerca del regreso del Señor Jesús por su iglesia, y aparece en el versículo 17 la palabra arrebatados. La palabra rapto como tal no aparece en la Biblia, y por esta razón algunas personas creen que no es una doctrina bíblica que deberíamos enseñar. Sin embargo, cuando estudiamos hermenéutica, los principios de la interpretación de la Escritura, hay un principio que es llamado el principio de conceptos teológicos. Hay cosas que de pronto no aparecen por su nombre, pero eso no quiere decir que no estén en la palabra o que no veamos de una forma evidente el significado de estas cosas dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios no aparece esa palabra misionero. No encontramos en ningún lugar en la Biblia que diga que hay misioneros, pero sabemos que los misioneros existen, que hacen una labor de plantar iglesias, de entrar en lugares donde de pronto otras personas no han entrado. En la misma Biblia no aparece el término Trinidad, pero creemos que Dios es un Dios trino, que desde el principio nos muestra que es plural, al decir hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y al mismo tiempo, cuando nosotros lo vemos ya en el Nuevo Testamento, el Padre habló desde los cielos, este es mi Hijo amado, el Espíritu descendió, ¿sobre quién? Sobre el Hijo que estaba siendo bautizado, y entonces allí vemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos firmemente en la Trinidad. De la misma manera, la palabra rapto no aparece, pero el concepto sí. Y esta palabra arrebatamiento, arrebatados, para reunirnos con el Señor, está hablando acerca de ese momento en el que los creyentes van a ser tomados para que se encuentren con el Señor en el aire. Ahora, quiero también mencionar de pronto algunos detalles que nos da en este pasaje que acabamos de leer. En el versículo 13, el Señor dice que Él no desea que nosotros ignoremos acerca de esto. No es solamente el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, sino es el Espíritu Santo hablando a los creyentes de todos los tiempos, y Él dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de la resurrección, acerca de la venida de Jesús, acerca de nuestra reunión con nuestro Señor Jesús. Entonces, si Dios quiere que nosotros entendamos por su palabra y por el Espíritu, creemos que Él puede iluminar nuestros sentidos espirituales para poder entender acerca de este tema. Parte del entender en este tema es para que no estemos entristecidos, por un lado, cuando se trata o con respecto a aquellos seres queridos que han partido antes que nosotros en Cristo. Y al mismo tiempo, para medida que los tiempos en los cuales vivimos, que la Biblia dice que los postreros días serían tiempos peligrosos, no estemos asustados, no nos dejemos atemorizar por causa de las situaciones alrededor, sino que podamos alentarnos los unos a los otros sabiendo que pronto, muy pronto nos reuniremos con nuestro Señor.
Ahora, ahí en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y quiero mencionar algo acerca de esa palabra dormir. En la Biblia se utiliza esa palabra para referirse a la muerte de los santos, porque ellos van a ser despertados, porque volverán a levantarse, porque la muerte no es el cese de la existencia. Y dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de qué es lo que les sucede a aquellos que han dormido en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza. Sabemos que la muerte no es el punto final, no es el lugar donde la existencia se acaba, sino que realmente para el creyente, así como lo dijo Santiago, la muerte solamente es el momento en el que el cuerpo es separado del espíritu. Así como el espíritu, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta, dijo Santiago allí en el capítulo 2. De la misma manera, nosotros entendemos que no es simplemente que la persona paró de existir, sino que su espíritu salió. ¿A dónde se fue? Me gusta que en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y el apóstol Pablo en Filipenses, al hablar acerca de la muerte, él dice que la muerte para el cristiano no es una pérdida. De hecho, él dice, yo no sé qué escoger porque estar en el cuerpo es beneficioso para la obra, pero partir es muchísimo mejor. Y estoy puesto en estrecho, ¿no? Y él dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Para un cristiano que tiene a Cristo Jesús en su corazón, básicamente la muerte es ganar, es llegar a la meta, es volver nuevamente a casa. Y la Biblia dice que si nosotros sabemos que hay vida después de esta muerte, que hay un cielo que es real, que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador podemos tener la certeza de que ese cielo está asegurado, entonces no deberíamos tener tristeza de personas que han partido antes que nosotros en Cristo. Casualmente este año mi padre se nos adelantó, mi papá en lo natural se fue a la presencia del Padre Celestial y por supuesto nosotros sí tenemos una tristeza, una nostalgia, lo extrañamos desde este lado de la eternidad, pero también tenemos una esperanza bienaventurada, tenemos la tranquilidad de que nos volveremos a encontrar. Y como van las cosas, parece ser que va a ser más rápido de lo que muchas personas se imaginan. Entonces por eso la Biblia nos dice, no quiero que tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Si usted ha perdido un ser querido, es normal entristecerse, pero no deberíamos estar entristecidos como la gente del mundo, que ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. De hecho, la Biblia nos continúa diciendo allí en el versículo 14 que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también deberíamos creer en la resurrección de ellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, quiero resaltar ahí una frase, traerá Dios con Jesús. ¿En dónde se encuentran ellos? Con Jesús, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Algunas personas tienen la idea rara de que de pronto cuando una persona muere queda como dormida o en un limbo. Quiero decir que lo que de pronto duerme en ese momento, en un sentido, es el cuerpo físico, pero yo soy espíritu. Tengo un alma, vivo en un cuerpo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces nuestro espíritu vuelve a la presencia de Dios. El cuerpo es el que está dormido y de cierta manera cuando regresemos el cuerpo se va a volver a levantar. Entonces cuando habla de dormir no habla del dormir completamente de la persona sino de su cuerpo, su naturaleza física, pero la Biblia dice que están con Jesús, traerá Dios con Jesús a esas personas que han dormido en Él. Y por eso dice, entonces eventualmente nos empieza a explicar de cuál va a ser el orden de los eventos. En el versículo 15 dice que va a haber un orden, dice en palabra del Señor, y eso es importante, no es simplemente una idea humana, no es el apóstol Pablo hablando, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, los que estemos vivos en el momento en el que esto suceda, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces dice, primero los que durmieron van a tener algo. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, así como Cristo resucitó, ellos resucitarán. Y de la misma manera, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, primero, aquellos creyentes de todas las generaciones, de todas las edades, van a reunirse con el Señor y inmediatamente nosotros, que estamos en este cuerpo físico, también vamos a encontrarnos con ellos. Y yo quiero que note esto, esta venida del Señor es la venida del Señor por su iglesia, es una escala. En el versículo 17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces no es que Jesús va a poner sus pies en la tierra, primero va a hacer una escala en las nubes, nos vamos a reunir con Él y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese momento en adelante vamos a estar siempre con nuestro Señor. Ahora también quiero mencionar algo, en el versículo 18 dice, alentaos, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando enseñamos acerca de los últimos tiempos, de la venida del Señor, cuando hablamos de la recta final,
esto no debería producir zozobra o temor en el corazón del creyente. Me gusta que al leer Apocalipsis en el capítulo 1, Apocalipsis como una epístola comienza diciendo gracia y paz. Debería dar la gracia a Dios, debería dar la paz de Dios al entender que el Señor nos va a librar de la ira venidera, de las cosas difíciles, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Lo que debería hacer esto es traer tranquilidad en el corazón del creyente. Si la palabra acerca de la venida del Señor está produciendo algún tipo de temor, tal vez no está siendo predicada de la manera correcta. Porque lo que debería hacer es estimular a las personas a recibir a Jesús para saber que en Él hay protección, que Él llevó en su cuerpo el castigo por nuestra paz y que gracias a su sacrificio nosotros podemos ser librados de todas las cosas difíciles que van a venir sobre la tierra. Y también debería animarnos a evangelizar si entendemos que sí van a haber cosas difíciles que van a venir, pero que no nos van a tocar a nosotros, que como hijos de Dios estamos guardados y estamos protegidos. Entonces me gusta esto, enseñar de la forma correcta acerca de los últimos tiempos debería ser una voz de aliento, debería ser un aliciente, debería dar paz en el corazón de los creyentes. Ahora, quiero mencionar algo que aparece allí en los versículos 15, 16 y 17, que habla acerca de que los que estaban muertos van a resucitar y luego nosotros. Hay una diferencia entre los dos tipos de creyentes en este momento, creyentes que ya partieron con el Señor, los que durmieron, creyentes de muchas generaciones, desde que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz y sopló, recibida el Espíritu Santo hasta nuestros días, que se nos adelantaron en esta carrera y que ya están en el cielo, y un grupo de creyentes que están vivos en este momento, la iglesia del Dios viviente aquí en la tierra. Entonces los que son de Cristo básicamente se dividen en dos grupos, los que duermen y los que aún viven. Y la Biblia de hecho nos explica un poco qué va a suceder con nosotros los que aún vivimos. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, al capítulo 15, y vamos a leer allí, en el 1 Corintios 15, los versículos 51 al 55. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Y dice allí, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, cuando la Biblia utiliza la expresión misterio, aquí os digo un misterio, está hablando acerca de la edad de la iglesia. Ese era el secreto oculto en el corazón de Dios el Padre, que fue revelado a través de los apóstoles y los profetas. Nosotros vivimos en la edad del misterio, que también es conocido como la edad de la gracia, la edad de la promesa, la edad del Espíritu Santo, la edad de la iglesia. Comienza desde que Jesús entrega su vida por nosotros en la cruz y sopla para que recibamos el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de los escogidos, la plenitud de los gentiles entre delante de la presencia de Dios. Para nosotros, ese momento específicamente va a ser, la iglesia que está viva en este momento, el día del rapto. Ahora, aquí dice que el misterio es que no todos vamos a dormir. Ya habíamos mencionado que esto tiene que ver con la muerte del creyente. O sea, básicamente está diciendo que hay un grupo de creyentes que no van a gustar la muerte, que no van a tener que morir, que van a encontrarse directamente con el Señor y básicamente se van a saltar ese paso. Yo sé que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, pero va a haber una generación que básicamente va a ir directamente al juicio, al tribunal de Cristo, al juicio de los creyentes, que ya más adelante vamos a hablar un poco en detalle acerca de esto. Y lo que la palabra me dice es que no todos vamos a dormir, sin embargo nos dice, pero todos seremos transformados. Entonces aquí viene una parte importante también que debemos resaltar. ¿A quién le está escribiendo esta epístola el apóstol Pablo? Pues nosotros sabemos que aquí dice 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 15, entonces lo está hablando a los corintios, pero no a cualquier persona en Corinto, se lo está hablando a los creyentes de Corinto. Y Pablo le está diciendo a los creyentes en Corintio que todos van a ser transformados. Hay una pregunta que escucho en muchas ocasiones acerca de el rapto de la iglesia. Nosotros tenemos un poco la mentalidad de obras y entonces siempre preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con esos cristianos que no son tan juiciosos, que no están congregándose seguido, que de pronto no están sirviendo o no están caminando tan bien con el Señor? ¿Se van a ir en el rapto o no se van a ir en el rapto? El rapto, para así decirlo, es la salvación de nuestro cuerpo. Y la salvación nunca ha sido por obras. Cuando Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, Él no solamente entregó su vida para salvar nuestro espíritu,
Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en mí y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y gracias a eso, entonces el Espíritu Santo que viene a ser morada dentro de mí, hace de mí una nueva criatura, hace una nueva creación santa. Y ya mi espíritu recibe los beneficios de la obra de la cruz, que hace 2000 años Jesús pagó por mí. Ahora, toda persona necesita, primeramente, nacer de nuevo, recibir a Jesús como Señor y Salvador en su espíritu, pero después de eso, como somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, también necesitamos renovar el alma y sujetar nuestra carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta, hasta que seamos llamados y nuestro cuerpo sea un cuerpo transformado. Ya no vamos a tener esas luchas con la carne. Pero eso hace parte de todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz. Eso fue comprado con la sangre de Jesús. No tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Entonces, como es salvación, y la salvación no es por obras, todos los creyentes que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador verdaderamente, todos aquellos que son templo del Espíritu Santo, van a ser parte del rapto. No estoy hablando de falsos conversos o de personas de pronto simpatizantes que vienen a la iglesia, monedas perdidas dentro de la casa, porque hay ovejas perdidas en el mundo, hay monedas perdidas dentro de la casa y también hay hijos pródigos que están comiendo mal por causa de sus decisiones, pero son hijos. La Biblia también habla de monedas perdidas dentro de la casa y esos no se van a ir en el rapto porque no tienen la imagen de Dios, porque no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Pero los que tienen a Cristo Jesús, ellos van a ir en el rapto. Y una evidencia de esa la encontramos aquí en el versículo 51 cuando dice, no todos los creyentes dormiremos. Hay unos que ya partieron con el Señor, pero hay algunos que no van a tener que gustar la muerte. Pero dice, pero todos seremos transformados, todos los creyentes. Pablo le está diciendo esto a la iglesia tal vez más carnal del Nuevo Testamento. Cuando usted comienza a leer ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, básicamente dice, yo no les pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque tienen celos, contiendas, disensiones, o sea, básicamente estaban agarrados, peleando los unos con los otros, y el apóstol Pablo dice, eso es un símbolo de carnalidad, es un símbolo de inmadurez espiritual. Y Pablo de hecho está diciendo que esa iglesia carnal, esa iglesia inmadura, que tenía fallas, que de pronto tenía manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero que en carácter todavía necesitaban ser formados, todos ellos iban a ser transformados. Básicamente lo que está diciendo es que la iglesia más carnal del Nuevo Testamento iba a irse en el rapto. Y si los corintios se van en el rapto, tal vez nos vamos a sorprender cuando veamos tal vez a creyentes que no estaban tan firmemente caminando con el Señor, encontrándose también y reuniéndose con el Señor y con todos nosotros en el aire. Entonces no podemos juzgar, Dios no quiere que la gente se quede para las cosas difíciles que van a venir más adelante y Él quiere que obviamente podamos tener salvación en Él. Y Él no retarda su promesa precisamente porque Él es paciente para que la gente alcance a arrepentirse, para que puedan también hacer parte del rapto de la iglesia, que puedan también recibirlo como Señor y Salvador. Estaba escuchando a mi pastor John Romick dando una ilustración y él decía que el rapto era como un gran imán. Es una ilustración únicamente, pero imagínese una caja llena de diferentes puntillas y clavos. Algunos de ellos nuevos, ¿cierto? Una caja recién abierta fue puesta ahí, pero algunos de ellos de pronto viejitos, oxidados, torcidos, ¿cierto? Y otros de juguete, de plástico. Cuando venga el rapto, cuando venga ese imán, ¿a quién va a sacar? ¿Va a sacar a los de plástico o a los de hierro? Normalmente va a traer los que son metálicos, los de hierro, pero no va a traer solamente los que están derechitos y limpiecitos, sino también los torcidos y oxidados. Y eso mismo va a pasar, de pronto hay algunos que no se están comportando tan bien, pero por causa de que tienen la naturaleza, el hierro del Señor, por así decirlo, en su corazón, ellos van a ser parte del rapto. Entonces, simplemente como quería mencionar eso, porque es una de las preguntas frecuentes que cuando enseño acerca de este tema veo que se repite una y otra vez. Ahora, siguiendo adelante, dice también allí en el verso 52 que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Es importante resaltar esto y más adelante lo vamos a volver a mencionar, porque cuando habla acerca del regreso de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, no dice que va a ser de una forma súbita, sino que va a ser algo que va a poder ser testificado o visto por muchas personas a la vez. En cambio, esto es tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, que para muchas personas los va a tomar por sorpresa. A nosotros no, porque tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Y porque nosotros somos los que nos vamos, pero la gente de este mundo no va a alcanzar a darse cuenta qué fue lo que sucedió. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora quiero que conecte esto con lo que habíamos leído en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Había dicho que los que durmieron van a irse adelante, nosotros nos precederemos, ¿cierto? Y ellos van a resucitar. Aquí está diciendo qué es lo que va a suceder. Dice que van a ser resucitados incorruptibles
y nosotros vamos a ser transformados. Y empieza a dar la descripción. Dice, es necesario, verso 53, que lo corruptible se vista incorrupción y lo mortal se vista inmortalidad. Ellos van a resucitar y van a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, y nosotros de la misma manera, este cuerpo físico va a ser transformado en un cuerpo igual al que ellos recibieron. Un cuerpo también que ya la muerte no lo puede tocar. Ahora, también quiero mencionar algo importante en el versículo 52, que habla acerca de la final trompeta. Y este es uno de los versos más mal interpretados en la palabra. Resulta que el pueblo de Israel tenía dos tipos de trompeta. Tenía unas trompetas de bronce que normalmente las utilizaban los generales en la batalla para organizar el ejército, para darles indicaciones si tenían que avanzar o si tenían que retroceder, si tenían que dividirse y armar como dos flancos. Y con esas trompetas era mucho más fácil guiar al ejército en contra de los enemigos. Entonces, de la misma manera, Dios tiene unas trompetas que son trompetas como de bronce para su ejército, y normalmente esas son las trompetas que nosotros encontramos en Apocalipsis, que son las trompetas de los ángeles, que traen juicio contra el sistema de este mundo. Pero por otro lado, los sacerdotes tocaban otro tipo de trompeta, que eran shofares, cuernos de carnero. Y básicamente estos cuernos de carnero, por un proceso, los ponían en agua hirviendo, quitaban toda la carne, quedaba vacío para que pudiera pasar el viento, armaban unas trompetas que tal vez usted conoce, los shofares, las trompetas de los sacerdotes. El sumo sacerdote, cuando celebraba la fiesta de Pentecostés, tocaba lo que era conocida como la primera trompeta. Y era la trompeta en la cual, celebrando el Pentecostés, salían los obreros a la cosecha. Pero después de 4 meses, pasado el verano, en las fiestas ya hacia el final, en el otoño, básicamente había una fiesta que es conocida como la fiesta de las trompetas, y el sumo sacerdote volvía a tocar la final trompeta. La primera trompeta era en Pentecostés, la última trompeta era la de otoño, la trompeta de la fiesta de las trompetas, y con este sonar de trompeta, los obreros entendían que había terminado la época de la cosecha. Y gracias a que había terminado la época de la cosecha, venían al templo y entonces recibían allí los galardones por las cosas que habían hecho durante el tiempo de la cosecha. Ahora, cuando nosotros leemos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, no dice que va a ser con trompeta de ángeles, sino con la trompeta de Dios. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, va a sonar la última trompeta. Ya sonó la primera trompeta el día de Pentecostés y Él les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión que nos entregó a nosotros como iglesia. Pero un día Él se volverá a levantar y sonará la trompeta, y con voz de mando y con trompeta de Dios llamará a todos sus obreros y va a recompensar o dar galardones por lo que ellos hayan hecho durante este tiempo de la cosecha, que es el tiempo en el que estamos viviendo, la edad de la iglesia, que también es conocida como la edad de la cosecha. Bueno, habiendo dicho eso, la Biblia dice que cuando esto suceda, cuando ya tengamos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, vamos a burlarnos de la muerte. Se va a cumplir la palabra, sorbida es la muerte en victoria, o básicamente hemos vencido a la muerte, y vamos a decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué puedes hacer tú contra mí? Y eso va a ser un tiempo glorioso. Vamos a tener un cuerpo que ya no puede ser atacado por la enfermedad, que ya no puede ser atacado por la muerte, y va a ser un tiempo de gran bendición para nosotros los creyentes. Otra de las preguntas que escuchamos en muchas ocasiones es, bueno, ¿y cómo va a ser ese cuerpo? ¿Cómo es ese cuerpo inmortal, ese cuerpo incorruptible? Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Filipenses, y en el libro de Filipenses, en la epístola, quiero que leamos en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y quiero mencionar algunas cosas acerca del cuerpo glorificado. Y dice allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, me gusta en el versículo 20, donde dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cada uno de los hijos de Dios no solamente hace parte de la familia de Dios, sino que en Efesios, en el capítulo 2, dice que ahora somos conciudadanos de los santos. También tenemos una ciudadanía celestial. Pedro en un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cada persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios que vino en la carne, y lo recibe como su Señor, como su Dios, esta persona ahora ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo, y gracias a eso ahora hace parte del reino de los cielos.
Nosotros somos ciudadanos del cielo, no solamente somos ciudadanos de pronto de este país, de Colombia o no sé, los alrededores, Perú, Venezuela, yo no sé, sino que de hecho somos ciudadanos celestiales, tenemos una doble nacionalidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En este mundo somos como embajadores de Dios, embajadores de Cristo, que estamos rogándole a la gente para que se reconcilie con Dios. Entonces, si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que usted es ciudadano del cielo, y en el versículo 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué esperamos a Jesús? A veces la gente dice, bueno, pero ustedes ¿por qué creen eso del rapto? ¿Por qué están esperando que Jesús venga y los recoja? Porque somos ciudadanos del cielo, y así como una cometa de pronto tiene ese jaloncito en las nubes, nosotros tenemos un jalón sabiendo que esta vida no es lo único, que esto es solamente algo temporal. Somos extranjeros y peregrinos, pero nuestra meta final es nuestro hogar celestial. Y de ese hogar celestial estamos esperando a que regrese nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. La primera vez que yo escuché hablar acerca del rapto de la iglesia, que Jesús regresaría, me sorprendió, porque la primera vez que Jesús vino ya había hecho una obra tremenda, le dio una paliza al diablo, nos libró del infierno, nos dio acceso al cielo, nos limpió de nuestros pecados, nos permitió tener comunión con Dios el Padre. Y si solamente eso hubiera venido a ser, ya la hicimos, ya somos más que vencedores, victoriosos, y sería un gozo para nosotros. Pero cuando empecé a escuchar acerca de que Jesús iba a volver por nosotros, por la iglesia, que iba a haber el rapto de la iglesia, que nos íbamos a reunir con Él y que debíamos estar esperando a nuestro Señor y Salvador, que deberíamos amar su venida, de hecho me pareció impresionante, porque si la primera vez le dio tal paliza al diablo, no me imagino cómo va a ser la segunda. Algunas cosas que podemos ver por la palabra nos indican que esto va a ser el punto final, la cereza en el pastel, va a ser lo que el acabose del diablo lo termine enviando hacia el abismo. Y la Biblia dice que Él volverá. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en el versículo 21, y este es el punto a donde quiero llegar, habla acerca del cuerpo glorificado. Dice que cuando Él regrese, nuestro Señor y Salvador, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, quiero que se ubique. ¿Cuándo fue escrito esto? Filipenses fue escrito después de la cruz. El cuerpo de la gloria suya. ¿Qué cuerpo está hablando? No está hablando el cuerpo con el cual se encarnó y vivió en los días de su carne o su ministerio terrenal, sino está hablando el cuerpo que Jesús tuvo después de la resurrección. Y la palabra de hecho nos dice que cuando Él regrese va a transformar este cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, a uno semejante al de la gloria suya. Entonces, un par de cosas allí. Primero, cuando la Biblia habla acerca de nuestro cuerpo físico, puede que de pronto nosotros nos sintamos fuertes, y tal vez si usted tiene 18 años, siente que su cuerpo es lo máximo, 20 años, pero si ya han pasado un poco más de añitos, 30, 40, 50, usted se va dando cuenta que este cuerpo no es tan chévere como debería ser. Que tal vez es útil, y obviamente cuídelo, sea buen administrador, porque el plan de Dios va a ser cumplido en su vida mientras usted pueda cuidar su cuerpo, pero a medida que pasan los años empiezan a salir arruguitas, la gravedad empieza a hacer su efecto, empiezan a caerse pelos de lugares o a salir pelos en lugares extraños, empezamos a no poder comer todas las cosas que quisiéramos, y a veces nos damos cuenta, tal vez esto no es lo mejor que Dios ha diseñado. Damos gracias a Dios por tener un cuerpo para poder hacer el plan de Dios, pero la Biblia dice que comparado con el cuerpo que Él diseñó originalmente antes de la caída, o con el que vamos a recibir cuando Jesús regrese, este cuerpo es una humillación. Entonces, bueno, disfrute su cuerpo, ¿cierto? Pero yo quiero decirle que viene un upgrade, que Dios quiere actualizarlo y darle un cuerpo mejor. Y va a cambiar este cuerpo de la humillación nuestra para darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo en gloria. Normalmente lo llamamos el cuerpo glorificado. Mi mamá, ella es muy blanca y tiene como manchitas en las manos, ¿cierto? Que le han salido así a través del tiempo. Y a veces cuando leen la palabra que el Señor viene no por una iglesia arrinconada, sino por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice, yo reclamo esa promesa, sin mancha y sin arruga, no más este cuerpo, sino un cuerpo glorioso, un cuerpo como el del Señor Jesús. Ahora, yo no sé si eso aplica, ¿cierto? Yo de pronto me aferro a la promesa de pelo nuevo y tierra nueva. Ah, no, así no es el versículo, es cielo nuevo y tierra nueva, pero creemos que vamos a tener un mejor cuerpo, vamos a tener un cuerpo como el de Cristo Jesús. Ahora, quiero estimular, como dice mi pastor, nuestra mente santa, como hijos de Dios, qué cosas de pronto salen registradas en la Biblia que hizo Jesús con ese cuerpo resucitado. Tal vez no encontramos muchos pasajes, pero al final de los evangelios vemos que Jesús se reunió con sus discípulos, que alcanzó a ver a las mujeres en la tumba, que encontró a un par de sus discípulos en el camino a Maús, que se encontró con ellos a puerta cerrada,
que compartió con ellos durante 40 días dándoles mandamientos del reino. Entonces quiero que piensen en ese lapso de tiempo entre la resurrección de Jesús y su ascensión. ¿Qué podía hacer él con ese cuerpo? Y mientras leemos allí en la palabra, y no vamos a ir a ver todos esos versículos porque serían varios, básicamente encontramos que Jesús tuvo la oportunidad de tener comunión con sus discípulos. Hay un pasaje en Lucas en el capítulo 24, hablando de la reunión con sus discípulos a puerta cerrada, Lucas 24, versos 39 al 43, que dicen lo siguiente: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, básicamente lo que quiero resaltar aquí es que este cuerpo tenía carne y hueso, pero no menciona algo importante. Para los judíos, el cuerpo no solamente tenía carne y hueso, sino que era de vital importancia la sangre que sostenía la vida del cuerpo, ¿no? La vida de la carne en la sangre está, dicen Levíticos en el capítulo 17. Pero básicamente dice, tiene carne y hueso, no tiene sangre. Jesús derramó su sangre en la cruz. ¿Cómo se sostiene ese cuerpo? Tal vez es un cuerpo sostenido con la vida de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, era un cuerpo físico, era un cuerpo palpable. Y con este cuerpo él pudo no solo interactuar con sus discípulos que lo pudieran tocar, sino también pudo comer. Entonces vamos a poder comer más adelante. Jesús dijo, no voy a volver a comer esta Pascua con ustedes hasta que nos encontremos otra vez en el reino. Entonces Jesús decía que íbamos a comer, y de hecho dice, y se sentarán a la mesa, ¿cierto? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y vendrán del oriente y del occidente creyentes, gentiles, y vamos a sentarnos a comer y a tener comunión. Entonces con ese cuerpo vamos a poder disfrutar de pronto de ciertas cosas, tal vez arepas, yo qué sé, o empanadas, o café de Colombia, o tal vez chocolates suizos y diferentes cosas alrededor, rodicio brasilero, y vamos a poder disfrutar de pronto de las cosas buenas de esta tierra y tener comunión y sin engordarnos en el nombre de Cristo Jesús. Heladitos de crepes, ojalá ya hayan por la eternidad. Pero aparte de eso también, dice que con este cuerpo los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos. Cuando usted lee ahí en Juan, en el capítulo 20, dice que ellos estaban allí encerrados en el aposento alto y Jesús apareció allí. Y no sabemos exactamente cómo sucedió. No sabemos si tal vez atravesó la puerta o se teletransportó. Pero este cuerpo no tiene las mismas limitaciones físicas que el cuerpo que tenemos en este momento. Cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 9, dice que con ese cuerpo Jesús ascendió a los cielos. Entonces tal vez este cuerpo puede hacer cosas más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Algunas personas dicen que algunos recuerdos de volar, de respirar debajo de las aguas, de ciertas cosas de pronto, o sueños, perdón, son recuerdos de lo que el hombre podía hacer antes de la caída. Y tal vez las películas de superhéroes y muchas de las cosas que Hollywood representa es como una memoria que hay dentro de nuestro corazón de lo que deberíamos ser si no viviéramos dentro de este mundo caído. Ahora, vamos a tener tiempo también de verificar y de constatar todas estas cosas. Y allí viene otra pregunta que a veces veo que surge. No tenemos una respuesta específica, pero siempre la gente dice, bueno, ¿qué edad vamos a tener? La ciencia médica dice que aproximadamente el cuerpo sigue evolucionando, creciendo, desarrollándose, los órganos, las diferentes partes, tal vez hasta los 25 o máximo hasta los 30 años. Puede variar de una persona a la otra, ¿cierto? Pero antes de los 20 años, yo sé que a los 20 años uno cree que ya se las sabe todas, pero todavía el cerebro se está formando y por eso es bueno escuchar a los mayores, es bueno que estemos atentos al consejo. Hasta ese momento todavía hay órganos que se están desarrollando. Pero dicen que llega un momento en el cual el desarrollo del cuerpo, tal vez aproximadamente a los 25 años, alcanza como su máxima cúspide y de ahí en adelante empieza un declive. Algunas personas pueden desarrollarse hasta los 30 años y desde ese momento en adelante empieza lo que llamaríamos el deterioro, el envejecimiento. Ahora, si lo que Jesús va a hacer es revertir la muerte, tendría sentido que nos llevara a ese punto específicamente donde todavía la muerte no había hecho estragos en el deterioro del cuerpo. Entonces muchas personas concluyen que tal vez en ese rapto de la iglesia, cuando nos encontremos todos juntos, vamos a tener todos un cuerpo aproximadamente de una edad de tal vez unos 25 años de edad. Entonces, bueno, estas canciones de Yo también tuve 20 años, tal vez los vamos a volver a tener en el nombre poderoso de Cristo Jesús y vamos a poder disfrutar de un cuerpo semejante al de la gloria suya. Bueno, muchas cosas de pronto hablando acerca del rapto de la iglesia. Quiero mencionar de pronto los sucesos del rapto como para resumir básicamente lo que hemos estado diciendo. Básicamente, Cristo va a descender hasta las nubes, todavía no va a poner los pies en la tierra. Sonará la trompeta
los cristianos de todas las generaciones que habían muerto van a resucitar. Luego los vivos, los que estemos vivos durante ese tiempo, vamos a ser reunidos con ellos y a recibir un cuerpo glorificado. Juntos vamos a ser arrebatados para encontrarnos y nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Y todo esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, hay algunas figuras que me gustaría de pronto mencionárselas, pero no vamos a entrar en ellas por cuestión de tiempo, porque hay otros temas que quisiéramos compartir. Y básicamente hay unas figuras o ejemplos o tipos del rapto en la palabra de Dios que nos ayudan a entender cómo es que va a ser eso. La primera es que la Biblia declara en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores. Parte de los sucesos que van a suceder después del rapto, que son conocidos como la gran tribulación, es el momento en el que Dios va a establecer guerra o un juicio en contra del sistema de este mundo. Si nosotros somos embajadores, normalmente un rey, antes de atacar a un reino, retira a sus embajadores. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo en esta tierra y amamos esta tierra, queremos que Colombia sea bendecida, sea prosperada, ¿cierto? Porque pues podemos hacer el trabajo mientras le vaya bien, pero va a llegar un momento en el que si la gente no se arrepiente, el Señor va a venir y va a establecer su juicio y nosotros vamos a ser retirados primero. Ahora, por otro lado, también en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 y en 2 Pedro en el capítulo 3 dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y a algunas personas les parece un poco fuerte porque compara la venida de nuestro Señor Jesús con un ladrón. Y es porque un ladrón no viene a quedarse. Un ladrón viene a llevarse algo. Y Jesús va a venir a llevarse algo de este mundo, lo más precioso, su iglesia, ¿cierto? La joya de la creación. Y básicamente se va a llevar a todos estos creyentes para poder celebrar un evento que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. Por otro lado, hay una serie de momentos en el Antiguo Testamento donde nosotros vemos que ya esto sucedió. En el caso de Enoc, la Biblia dice que él fue traspuesto. Básicamente es conocido como el arrebatamiento de Enoc, o en el caso de Elías. Y asimismo Dios lo puede hacer con nosotros, puede llevarnos. Pero específicamente en el caso de Enoc, el juicio vino justo después de que Enoc se fue. Después de la partida de Enoc se levantó Noé, y en la época de Noé la maldad se aumentó tanto que vino el diluvio. Y por causa de esto, entonces nosotros vemos que el Señor, antes de haber enviado su juicio, retiró a aquel que tenía comunión con Él. Y de la misma manera va a haber un juicio, que es la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación, que sería como un tipo del diluvio, nosotros vamos a ser salvados. Algunas personas de hecho dicen, pero ahí en medio del diluvio también Noé se salvó y se salvaron 8, ¿no? Se salvó con su familia. Y creemos que Enoc es un tipo del rapto de la iglesia y tal vez Noé y su familia va a ser un tipo de personas que en medio del juicio pueden ser guardados, que pueden ser también librados de esas cosas difíciles que van a pasar en medio del mundo. Y de la misma manera entonces tenemos una esperanza que en la gran tribulación Dios, que es rico en misericordia, puede también salvar personas. Ahora, otra más es la espera de Lot. Lot estaba en medio de una ciudad pagana, Sodoma, ¿cierto? Y el Señor esperó hasta que él saliera para que el juicio viniera. Antes del juicio siempre hay un escape, siempre hay misericordia. Y de la misma manera, antes de que venga el juicio y la gran tribulación, Dios sacará a la iglesia. Y otra grande es el Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando Juan es invitado a subir en la puerta abierta para que suba al cielo. Es un tipo de la iglesia. La iglesia va a ser llevada de la misma manera en la que Juan subió. Y por otro lado, la figura del matrimonio judío. El matrimonio judío se celebraba en la casa del papá y el novio venía por su novia y se la llevaba como secuestrada, por así decirlo, para ir a tener su celebración en la casa del padre. Y un día el novio va a venir para llevarnos a la casa del padre para que tengamos allí una celebración que es conocida como las bodas del Cordero. Bueno, muchas cosas de pronto hemos hablado, pero quería simplemente tener una imagen general de lo que es el rapto de la iglesia para que todos pudiéramos tener comprensión acerca de esto. Ahora, justo después del rapto de la iglesia van a suceder un par de cosas. Primero, en la Biblia dice en 1 Corintios 10, en el verso 31, no seáis tropiezo a judíos, a gentiles o a la iglesia de Dios. Entonces va a suceder que la iglesia es llevada al cielo y los judíos y los gentiles se quedan en la tierra. Entonces la historia, por así decirlo, se divide en dos partes. Hay una parte de la historia que continúa en la tierra, con las personas que se quedaron, los dejados atrás, y hay una historia que va a continuar en el cielo. Yo quisiera contarle qué va a suceder con nosotros, los que nos fuimos en el rapto, qué va a suceder más adelante con los creyentes que están en el cielo reunidos con Cristo. Y el evento siguiente al rapto de la iglesia
Si usted está tomando notas en el calendario profético, lo que viene es el rapto de la iglesia, ¿cierto? Póngalo ahí, Jesús viene por mí, pero justo después del rapto de la iglesia viene lo que nosotros llamamos el tribunal de Cristo. Más adelante mi pastor y también pastor José Dolman, pastor John Romick y pastor José Dolman van a estar compartiendo específicamente acerca de la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel, pero yo quiero hablarle un poquitico acerca del tribunal de Cristo. Y quiero que me acompañe a 2 Corintios, al capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 y después saltamos un poco más adelante hacia el verso 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, en 2 Corintios, en el capítulo 5, ahí en el verso 1 que acabamos de leer, llama a este cuerpo físico un tabernáculo. En la Nueva Traducción Viviente lo llama una carpa. Entonces, pues gloria a Dios por el cuerpo que tenemos, pero es como si fuera una carpa. No sé si de pronto usted alguna vez ha acampado y es chévere de pronto poder acampar, una experiencia, pero una carpa no es tan cómoda como para quedarse a vivir toda la vida. De pronto a algunas personas por necesidad les toca, pero si usted tiene la opción entre una carpa y una casa, tal vez la casa va a ser mucho mejor. Y la Biblia de hecho compara nuestro cuerpo temporal, el cuerpo que tenemos en este momento, con una carpa comparado con lo que vamos a recibir más adelante, un edificio hecho por Dios mismo, ¿no? Entonces, pues obviamente va a ser una mejoría. Gloria a Dios, tenemos la expectativa de ese cuerpo glorificado, va a ser un tiempo glorioso. Pero entonces al hablar acerca de esto, del cambio de la carpa al edificio, quiero que me acompañe al versículo 10. Y bueno, teniendo en cuenta que los versículos anteriores, versos 8 y 9, es donde habla acerca de ausentes del cuerpo presentes con el Señor, pero quiero que observe el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí está diciendo, todos nosotros ¿quiénes? Los creyentes, estos son las epístolas dirigidas a la iglesia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, rindamos cuentas ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí viene un lugar importante. La Biblia de hecho dice que nosotros vamos a tener que ir a presentarnos delante de Jesús a este lugar donde vamos a ser juzgados los creyentes. Entonces el tribunal de Cristo es conocido también como el juicio de los creyentes. Allí es donde vamos a tener que rendir cuentas específicamente por las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, dice ahí en el versículo 10. Pero quiero también estimularlo para que usted de pronto lo considere, que tal que no esté hablando solamente del cuerpo físico, sino que esté hablando de el cuerpo, de Cristo, que esté hablando por lo que hayamos hecho en el cuerpo. A veces nosotros no entendemos realmente que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros y no son solamente cosas naturales, no son solamente que hagamos dinero. Él nos ama y Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Él no tiene ningún inconveniente con que seamos enriquecidos, pero Él no quiere que estemos apegados a las riquezas. Y que entendamos que hay un propósito, que hay propósitos eternos, que podemos con las riquezas mundanas, riquezas de este mundo, alcanzar también o tener amigos para las moradas eternas, que podamos ser de bendición a otras personas. Y de hecho, si no sabemos administrar esas riquezas falsas, esas riquezas temporales, si nos dejamos seducir por el engaño de las riquezas, la Biblia dice, ¿cómo confiará Dios las verdaderas riquezas? Entonces, la plata de este mundo es solamente como una evaluación para ver si Dios nos puede confiar también cosas mayores. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque a veces estamos viviendo solamente por lo natural. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a tener que rendir cuentas por cosas que hayamos hecho en el cuerpo, sea físicamente, y obviamente queremos actuar de forma correcta en este cuerpo natural, pero también yo creo que Él espera que hagamos algo dentro del cuerpo de Cristo, que pongamos nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestro talento en medio de su iglesia para poder alcanzar también otras personas, para que más personas puedan llegar al cielo. Que lo que hemos recibido de gracia también demos a otros por gracia. Ahora, este juicio, que es conocido el juicio de los creyentes, no es para determinar si una persona va a ir al cielo o no. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, eso ya ha sido determinado, está determinado en su propia vida. Y básicamente el juicio no es para saber si vamos a entrar al cielo, porque ya Jesús pagó un precio para que nosotros seamos librados de la condenación. Si alguno está a Cristo, no será condenado. En Juan, en el capítulo 5, dice que no vendrá condenación, sino a vida. Entonces, ¿por qué vamos a ser juzgados? Dios prometió no recordar nuestros pecados, pero Dios es galardonador de aquellos que le buscan, galardonador de aquellos que están caminando conforme a su propósito.
En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y quiero mencionar esto, ahora que usted tiene a Jesús como Señor y Salvador, que fue hecho una nueva creación, que es hechura de Dios en Cristo Jesús, el Espíritu Santo le puede revelar cuáles son esos planes y propósitos que Dios tiene para su vida. Y Dios espera que a través del servicio, a través de la palabra, a través del orar, en otras lenguas, podamos descargar esa revelación de los misterios, de los secretos, de los planes que Él tiene para nosotros, secretos que no están escondidos de nosotros, sino escondidos para nosotros, que teniendo esa revelación podamos cumplir su plan. Hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano. Dios nos diseñó con propósito. Dios puso dones, talentos, habilidades en cada uno de nosotros que Él quiere que utilicemos para que seamos de bendición a personas alrededor. Y cuando cumplimos ese plan que Él de antemano preparó para nosotros, entonces vamos a ser recompensados. La Biblia dice que con base en esas obras que estamos haciendo según el plan y propósito de Dios, vamos a recibir galardones. La salvación es gratis, pero los galardones son por nuestro desempeño, por el cumplimiento de su plan. Ahora, quiero que me acompañe a 1 Corintios, al capítulo 4, al versículo 5. Y quiero simplemente resaltar que si Jesús derramó su sangre para librarnos de todo juicio y ya no hay condenación para los que están en Cristo, este juicio no va a ser para exponer todas nuestras cosas delante de una pantalla gigante para que todo el mundo lo vea, porque a veces la gente piensa el tribunal de Cristo como voy a ser avergonzado delante de Pedro, Pablo, delante de pronto de Charles Spurgeon y Charles Finney y John Wesley y todos los santos y los patriarcas y mi pastor. No, Dios no haría ese tipo de cosas porque ya por la sangre usted ha sido librado de todos sus pecados, de todas sus falencias. En 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y este verso me bendice un montón. No sé si de pronto usted alguna vez lo ha felicitado, no sé, un ser querido, su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos, o en el trabajo, de pronto un jefe le dice bien hecho y uno se siente feliz, o de pronto el pastor en medio de la iglesia por haber hecho algo entre la iglesia y se siente bien cuando recibimos un halago, cuando de pronto tenemos la palmadita en la espalda. Pero yo quiero que se imagine al Señor Jesús diciendo: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso debe hacer resplandecer el corazón como 1000 soles. Dice que vamos a recibir alabanzas delante de montones de creyentes de parte del Señor. Ahora, note que no dice que vamos a recibir vergüenza o que Él va a resaltar nuestras malas acciones. No, este no es un juicio así. Las obras cumplidas dentro del plan de Dios van a recibir un galardón y el Señor las va a exaltar. Y las que no, básicamente se van a perder de las recompensas que de pronto hubieran podido tener. 1 Corintios 4 está justo después de 1 Corintios 3. Y es porque en 1 Corintios 3 habla un poco acerca de este juicio. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios 3, los versículos 11 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, quiero resaltar algo allí, que es que básicamente las cosas que nosotros hacemos, ya después de tener a Cristo, que es el fundamento, es lo que sobreedifica nuestra vida. Algunas de pronto son madera, heno, hojarasca, están por fuera, visibles, pero no necesariamente con la intención correcta. Pero hay otras que no son visibles, como el oro, la plata, las piedras preciosas que normalmente se encuentran bajo tierra. Estas, de hecho, van a permanecer para siempre. Dios no solamente está viendo las acciones, sino las motivaciones del corazón. Y con base en las obras que nosotros ya hemos hecho, el fuego va a determinar cuáles son las que van a durar para siempre y cuáles las que no. Si la obra de una persona dura, básicamente ahí va a recibir recompensa por esa obra que duró. Pero si la obra es como madera y hojarasca, dice que lo que va a perder es la obra. Perdió el tiempo invirtiéndose de pronto en cosas naturales que no tenían un propósito eterno, que no van a durar para siempre. Entonces terminó perdiendo su obra, el esfuerzo que le invirtió en esas acciones, pero dice que él mismo será salvo. O sea, este juicio no es para determinar si usted es salvo o no. Es para simplemente
poder determinar los galardones que usted va a recibir más adelante. El Señor nos va a purificar con ese fuego que viene de parte de su presencia, y las cosas que fueron hechas en Él van a durar para siempre. Ahora, quiero mencionar algo también acerca de la palabra de Dios en cuanto a los galardones. En el Antiguo Testamento y en la época de Jesús y en la cultura en la que vivían los griegos y los romanos, ellos tenían Juegos Olímpicos, diferentes competiciones, tenían de atletismo, pero también de pugilismo, básicamente boxeo, diferentes gestas en las cuales competían unos con los otros, y con base en eso ellos recibían ciertas medallas o galardones. Normalmente lo que recibían era una corona de laureles y un collar de laureles. De ahí evolucionaron en los Juegos Olímpicos las medallas que nosotros recibimos. Resulta que la palabra que habla acerca del tribunal de Cristo no da la idea de un tribunal, de pronto una corte de ley, sino de una tribuna de un estadio, donde al final los competidores, según el desempeño que habían tenido en esos Juegos Olímpicos, iban a tener una posición. Los que les había ido mejor iban a estar más arriba y los otros iban a estar más abajo. Y cada uno de ellos iba a recibir sus coronas, sus galardones, según el desempeño en las actividades. La Biblia dice, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y la palabra me habla acerca de que los atletas reciben coronas, pero también nos está hablando a nosotros que vemos así en esta carrera de la vida, dar lo mejor para ganarnos esas coronas que Dios tiene para nosotros. Y en la Biblia nos describe diferentes tipos de coronas. Voy a dar simplemente de forma breve las referencias y ustedes las van a poder ahí ver también en una imagen para que de pronto tomen notas y si las quieren estudiar a profundidad. Pero en la Biblia me dice que hay una corona, que es la corona de incorrupción por dominar la carne. En 1 Corintios 9, en los versos 24 al 27, dice que los atletas de este mundo se abstienen de cosas, controlan su carne para ganar una corona corruptible. ¿Cuánto más deberíamos nosotros por una incorruptible? Todos nosotros tenemos una carne y si aprendemos a no fluir a los deseos de la carne, sino a gobernarla, vamos a recibir una corona incorruptible. También la Biblia habla acerca de otro tipo de corona para aquellos que sobrepasan las pruebas en esta vida, y es conocida como la corona de la vida. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 12, dice que todos tenemos pruebas, pero el varón que soporta la prueba va a recibir de parte de Dios la corona de la vida. Entonces, algunas personas de pronto en las pruebas se deshacen, no saben cómo venir al Señor, no saben cómo pelear con la palabra y de la mano del Señor y utilizar su fe, pero aquellos que utilizan la fe para sobrepasar las dificultades, la Biblia dice, ellos van a tener una corona también especial. Más adelante también encontramos que hay una corona de gozo por aquellas personas que recibieron a Jesús. No solamente hay gozo en los cielos, sino que hay una corona de gozo para los galardones, para los ganadores de almas. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 19, Pablo dice que la gente de Tesalónica que fue evangelizada por él, a quienes le compartió la palabra, ellos son su corona de esperanza, de gozo y de gloria. Y básicamente esta corona es para cualquiera que gane almas para Cristo Jesús. Todos nosotros podemos no solo someter la carne o sobrepasar dificultades de la mano de Dios, sino también predicar o compartir nuestra fe con otras personas alrededor, y la Biblia promete que vamos a tener también una corona por causa de esto. Hay una corona que normalmente la llaman la corona de los pastores, que es la corona de gloria, y en 1 de Pedro, en el capítulo 5, en los versos 3 y 4, dice que para aquellos que guiaron bien la grey, el príncipe de los pastores le dará esta corona de gloria. Yo creo que por un lado sí tiene que ver con pastores, pero también creería que tal vez papás que guiaron bien a sus hijos, personas de pronto que tuvieron esa posición de influencia sobre otros, pueden incluso clasificar a esto. Ahora, en esto muchos dicen, no, esta es exclusiva solamente para los pastores, puede ser, pero sin embargo nosotros podemos ser buenos líderes para otros, para también poder guiarlos a Cristo Jesús. Y por último, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, uno de los versos más famosos, los versos 6 al 8, el apóstol Pablo habla acerca de haber peleado la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe, y dice, y por lo demás me está reservada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Yo me he dado cuenta que hay unas personas que están amando su venida, que han hecho las cosas de forma correcta, y que por causa de eso están tranquilos. Si Jesús regresa, están listos para rendir cuentas, y para ellos hay una corona de justicia. Pero todo esto simplemente para decir que básicamente hay recompensas, que hay galardones, que lo que hacemos en el Señor no es en vano, que nuestro Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos a su nombre, habiendo servido a Él, pero también servido a los santos, y sirviéndole aún. Algunos sirvieron antes, pero ya no le están sirviendo. La Biblia dice, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y quiero terminar leyendo un versículo en Lucas, en el capítulo 9,
Lucas en el capítulo 19, desde los versos 11 en adelante, donde habla acerca de que Jesús les da una parábola a sus discípulos y les explica realmente qué quiere decir estas coronas. En Lucas en el capítulo 19, desde el verso 11 en adelante, dice que un hombre se fue a un país lejano para recibir la autoridad para reinar y volver. Y cuando volvió, después de haberle dado una mina a cada uno de sus siervos, le pidió cuentas por estas minas. Y quiero observar en Lucas en el capítulo 19, los versos 15 al 19. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Los negocios del Padre, la cosecha, el Padre es labrador y le espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y bueno, y usted conoce la historia. Es un poco diferente a la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos le dijo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero ¿qué quiere decir eso de ser puesto sobre lo mucho? Aquí de hecho lo dice más claro. Si somos fieles con lo que Dios nos ha confiado en este tiempo, si estamos haciendo lo correcto, estas coronas, normalmente una corona es un símbolo también de autoridad, los reyes usaban coronas, van a determinar la autoridad que vamos a tener en los eventos por venir. Después del tribunal de Cristo, después de las bodas del Cordero, Jesús regresará a esta tierra como Rey de Reyes y Señores y establecerá el reinado milenial. Y la posición que vamos a tener en el reinado milenial depende mucho de ese tribunal de Cristo, de las cosas que estamos haciendo en este momento. Entonces yo le animo no solamente a creer en Jesús, sino también a servirlo. Pronto sonará la trompeta y lo que hagamos en Cristo, el Señor lo tendrá en cuenta para las cosas que vienen más adelante. Bueno, ha sido un honor poderlos acompañar a este momento y vamos a continuar un poco más adelante también compartiendo otra porción de la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracia y paz.